Bienvenidas y bienvenidos a Reiniciate, espero que estén súper bien. Hoy hemos invitado a Nicolás Appels, que es autor del libro Reflexiones de un espíritu mental. Bueno, Nicolás nos va a compartir sobre el contenido de este libro. Él es licenciado en Administración de Empresas, diplomado en Coaching Ontológico y terapeuta gestáltico. Además, se formó en biodescodificación. Su labor es explicar cómo los seres humanos creamos nuestras realidades de forma simple a través de las 7 leyes universales. Hola Nico, bienvenido a Reiniciate. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que se conecten. Está perfecto. Sí, bueno, ven mucha gente de afuera, te voy a decir. Bueno, me encantó, sobre todo que hablas de los 7 principios o leyes universales, que seamos conscientes o no, están y operan, ¿no es cierto? Sí. Pero me gustó porque lo hiciste con viste, generalmente es el primero mentalismo, pero lo hiciste de otra manera. Empezaste con la ley de vibración. Sí, es que no quería seguir un orden específico. En realidad nosotros lo vemos como del 1 al 7, pero no tiene un orden específico porque todo pasa al mismo tiempo. Entonces era todo integrado, ¿no? Sí, claro, todo. No es que hay una ley que se pueda despegar de otra, sino que lo dividimos para comprenderlo. Y lo quería hacer desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, bueno, primero tenemos que hablar de la vibración. ¿Qué es vibración? ¿Qué es una frecuencia? ¿Dónde estamos parados? Claro. Ahora vamos a hablar de eso. Ajá. Pero para que, viste que creo que ahí dice que la editorial te pedía que por favor cites a los 7. Sí, totalmente. Vamos a hacer como un ping-pong. Total. Yo te digo, mentalismo, principio de mentalismo. Ajá. Principio de mentalismo, el universo es mental y todo está creado dentro de una gran mente universal. Perfecto. Principio de correspondencia. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Esa la conocen todos. Uy, esa la conocemos todos, sí. Principio de vibración. Me siento en la prueba de colegio. Sí. Es como el universo todo está en continuo movimiento, nada está inmóvil. Me encantó. Principio de polaridad. Polaridad, todo el universo es dual. Yo disiento de ese enunciado, pero el enunciado dice que todo el universo es dual, que todo en realidad es la misma esencia, solamente que difiere en grados, pero todo comparte la misma naturaleza y esencia. Ejemplo, cuando hablamos de frío-calor, es temperatura de la que hablamos, ni de frío ni de calor, solamente una percepción, una dualidad. Perfecto, sí, inclusive hablas como de una triada, ¿no? Que nosotros del observador también. Claro, hablas, que también ¿no? que la dualidad es medio ficticia porque estamos nosotros siendo observadores de la realidad. Claro, perfecto. Principio de ritmo. Principio de ritmo, que el universo todo fluye y refluye y lo que existe es la compensación continua. Que si la luna se acerca a la Tierra, el agua se corre. El universo, cada vez que hay un movimiento hacia la derecha, también hay un movimiento compensatorio a la izquierda, con lo cual se mantiene constantemente el equilibrio a través del movimiento entre un polo y el otro. Igual vamos a desarrollar más por cada uno, pero es como para el famoso orden que están, sí, ¿no? Total. Y me queda causa de efecto. Causa de efecto, conocida orientalmente como karma, como dharma. Causa de efecto es, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Es como el huevo y la gallina. Es el sueño que hace el soñador que hace el sueño, el creador de la creación o viceversa. Perfecto. O todo al mismo tiempo. Claro. Y el último, generación. Que generación se lo suele confundir cuando hablamos de género, se lo suele confundir con el género asociado a la masculinidad y la femeninidad, pero es desde un punto energético. Que se necesitan dos energías opuestas que se fundan, que tengan que fundirse para crear una tercera realidad. Ejemplo, un óvulo y un espermatozoide para crear una vida. Son en realidad energías opuestas que se unen para producir alquimia y trascendencia. Una vez escuché, puede ser, que cuando la mente y el alma se ponen a favor, digamos, ahí nace como la iluminación, digamos. Eso, bueno, hay una triada que sería interesante, que es entre espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos como una triada entre... A veces espíritu y alma se lo considera como el mismo concepto, pero espíritu para mí es el punto de partida, es como el origen, es como el equivalente a Dios, el universo, la gran mente universal, y uno de sus vehículos es el alma y otro de sus vehículos es el cuerpo. Cuando los tres están alineados en acción y propósito, ahí produce esos instantes de conciencia plena, que dura muy poquito igual, no hay una iluminación continua. Claro, es como un segundito, ¿no? Sí. De repente comprendes todo está bien, todo funciona y... Funciona con amor, ¿no? Y te expandís. Claro, tal cual. Y después volvemos acá. Y después volvemos acá, pero felices de la vida también. Sí, oíme una cosa, bueno, arranquemos con la vibración, que me impresionó porque bastante le das mucha importancia a la vibración. Es que es mi principio favorito, se nota mucho. ¿Para qué
tenemos que saber el principio de vibración. En realidad todas las leyes. Sí, ¿no? a ver, lo bueno en general de saber las leyes es que cuando uno entiende cómo opera una ley, entonces en lugar de luchar contra la realidad, lo que uno hace es saber la operatoria de la ley para usarla a su favor. Yo siempre pongo el ejemplo como, si vos sabes cómo funciona la ley de la gravedad, primero, te enojes o no, seas consciente de que existe la gravedad o no. O sea, antes de desarrollar el concepto de gravedad, no importa que vos no conozcas el concepto de gravedad, la gravedad existía. No se crea porque haya un concepto que la describe. Pero ahora, si vos comprendés cómo opera la ley de gravedad, decís, quiero ir al cielo, podrías hacerlo. Pero tenés que entender las leyes y romper la ley de la gravedad para poder ir al cielo. Puede ser un cohete. Lo mismo funciona con las leyes, porque a veces parece que la palabra ley es como si atrapara al ser. Es como, pero de repente soy rígido y atrapo. No, la ley de la gravedad podría parecerte rígida, porque no puedes hacer nada para que deje de existir. Pero en realidad sí podés usar fuerzas contrarias para superarlas o trascenderlas. Entonces podés ir a la luna, podés ir al espacio, podés volar un avión. Claro. Ahora tenés que saber cómo opera. Dentro de la ley de vibración. Claro, ahí está. Claro, y ese es el tema. Claro, sí, tal cual. Llevado a la ley de vibración, hay muchos aspectos que son muy prácticos para la vida cotidiana. Lo primero es que, como el enunciado dice que todo está en continuo movimiento, lo que vamos a entender es que la vibración es lo que le da forma a la realidad. O sea, la diferencia que hay entre una dimensión, otra dimensión, una forma de pensar, una emoción, una misión, un propósito, en realidad todo absolutamente es lo mismo. La diferencia es la velocidad en que se mueve la realidad. Entonces todo en realidad, una realidad manifestada versus otra realidad, la única diferencia que tiene es la velocidad en que se mueve. Dependiendo de cómo se mueva, vamos a hablar de que algo puede ser de quinta dimensión, o de tercera dimensión, o de cuarta dimensión. Es lo mismo. Entonces lo primero para mí, para entender dentro del rubro de espiritualidad, es que no puedo ir a quinta dimensión, yo me convierto en un ser elevado. Porque en tercera dimensión es lo mismo, solamente que va a estar hecho materia. Algo puede ser una idea en séptima dimensión, y algo puede ser, es como pensar en una silla en cuarta o quinta dimensión, en el concepto de silla, o hacerle, construirla con tus manos en tercera dimensión. Es lo mismo, o sea, no hay una diferencia. Generalmente la tercera dimensión hace que sea más maleable o experimentable, por así inventar un concepto, la realidad, que en la propia mente. Entonces, saber de principio de vibración, lo primero que ordena es que no es que existe un lugar para donde ir. Da igual, eso. Existen realidades para experimentar. Lo segundo es que todo va a estar cambiando constantemente. Que lo único que está garantizado es que algo va a mutar. O sea, que el concepto de muerte no existe para la vibración, lo que te va a decir es que va a cambiar de estado, pero vamos a estar cambiando de estados constantemente. Entonces eso trae dos cosas. Como humanos nos molesta demasiado porque nosotros queremos que las cosas sean rígidas. Es decir, si perdemos un ser querido, por ejemplo, en realidad el sufrimiento tiene que ver porque yo quiero que se quede, por ejemplo, pero estamos destinados a que eso cambie. Es como hablar de apego, en realidad es como me apego a la forma, y eso está destinado a cambiar dentro de la vibración. Las formas van a extinguirse todas siempre, y lo mismo pasa con el propósito, ¿no? A veces buscamos propósitos para toda la vida, o amores para toda la vida, o trabajos para toda la vida, profesiones, pasiones, y en realidad todas van a cambiar. O sea, o no será en esta vida, capaz es en 3 vidas, o capaz es pero van a cambiar, o sea, eventualmente va a cambiar porque es relativo a la conciencia de la vibración. Entonces, saber ley de vibración implica que entendés que lo mejor que te puede hacer es que todo cambie y dejas de resistirte al cambio. Es genial. Pusiste un ejemplo muy bueno de una persona, por ejemplo, una mujer o un hombre, vamos a hacer, o un hombre, que en realidad, como que le pusiste un número, ¿no? Está vibrando el número 6, pero desea estar con una mujer número 9, ¿no? Entonces, en realidad, y no puede encontrar una mujer, dice, no, pues las mujeres son todos un desastre, que no sé qué. En realidad tiene que cambiar, para poder encontrar esa mujer número 9, tiene que subir el de vibración. Exacto. Porque para encontrarse, ¿no? Total, por eso para mí, a mí me gusta como cambiar la perspectiva a veces de cuando se habla de ley de atracción. Para mí nosotros no atraemos realidades, para mí nosotros creamos o manifestamos realidades. Entonces, claro, no es que yo no voy a poder atraer una persona a mi vida que vibre en 9, porque en realidad si yo estoy vibrando en 6, no nos vamos a cruzar, porque estamos en realidad caminando en realidades distintas. Es como va a caminar por la vereda de enfrente y yo voy a caminar por esta vereda. Para que coincidamos en vereda, no es que yo tengo que ver cómo mentalmente atraigo a esa persona, sino es cómo yo elevo mi frecuencia para que coincidamos en la vereda. Y así encontrarse. Totalmente. Y así en realidad ese ejemplo aplica a cualquier deseo. Es, ¿por qué no alcanzo mis deseos? Porque mi nivel de conciencia no está al nivel de conciencia donde habita ese deseo. Entonces yo quiero decir, no sé, que quiero $1.000.000.
pero quizás necesito un nivel de conciencia distinto para tener $1.000.000. No lo tengo, entonces no voy a estar como encontrando en eso, encontrándome en ese lugar. Y eso pasa con todo. Con todo. Entonces, también ley de vibración dice que como hay distintas frecuencias dentro de la vibración. Y de nuevo, siempre como insisto mucho en esto, que no es que alguien vive en 9 y alguien en 6 hace que 9 sea mejor que 6. No, claro. Son distintas expresiones y distintas formas de moverse y cada una está perfecta. Ahora, si yo estoy diciendo que quiero 9, entonces tengo que hacer algo distinto para llegar a 9, porque no puedo usar los recursos o mecanismos de 6 para vivir una realidad en 9. Claro. Y la frecuencia que habito es relativa o directamente proporcional al nivel de conciencia que tengo. Entonces, en realidad, evolucionar es como ampliar la conciencia, que tampoco es buscar la iluminación a la conciencia plena, es ampliar. Si antes creía que, no sé, había una sola forma de familia, donde era papá y mamá y 2 hijos, y de repente puede ser papá, 2 hijos, mamá, 2 hijos, mamá sola, papá sola. Y entonces, no es que la realidad cambia, la expando. Y mientras más expando la realidad, más feliz soy generalmente. Porque hay muchas realidades que tienen la capacidad de llenarme, no solamente una donde la limito. Y así con todo, con los conceptos del amor, con todo. Claro. Entonces, ampliar la conciencia, no es tanto elevar la conciencia, es ampliar la conciencia. Es decir, que te entre mayor cantidad de realidades adentro de tu propia realidad. Claro, por eso está bueno plantearse cuando uno en alguna área de su vida no está bien, por ejemplo, que vos creo que ponés, no sé, hay un caos en el hogar, o sea, caos en todos lados, hay que planteárselo, porque estoy viviendo esta situación. ¿Para qué? Sí. En realidad no, porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, yo entiendo que nosotros lo que elegimos son sistemas de creencias. Y entiendo perfectamente si alguien del otro lado puede decir, bueno, es como un pensamiento mágico, puede ser que si hay caos afuera, nada tiene que ver conmigo. Yo elijo vivir dentro de un sistema de creencias en donde entiendo que soy parte de un sistema. Y hay 1000 formas de comprobar cómo nosotros somos parte de un sistema y afectamos al sistema. Pero que si hay algo sucediendo al exterior, vamos a la ley número 2, por principio de correspondencia, como es adentro es afuera. Lo que acontece en el exterior es un reflejo de lo que pasa adentro. Y si no, y lo queremos llevar a lo más tangible y terrenal posible, el mundo es extremadamente subjetivo. Digo, nosotros podemos estar grabando esta entrevista y del otro lado puede haber una persona que le cae muy mal esta entrevista y una persona que le cae muy bien. Entonces, es una buena o mala entrevista, es una buena o mala charla, es un buen o mal contenido, es subjetivo. Ahora, la realidad internamente que va a experimentar cada una de esas personas es distinta y genera realidades distintas. Y esa experiencia genera y hace que ellos manifiesten realidades distintas. Claro, el mundo de las percepciones, ¿no? Percibo Claro, y experimento y manifiesto. Entonces, sí. Para mí ni siquiera se trata de salir a cambiar nada en el exterior, es aquello que está entrando, revisar cómo lo percibo, y si me hace ruido adentro es ¿por qué esto que me podría hacer feliz decido que me genere tristeza o dolor? Y ahí podemos empezar a resignificar pérdidas, enfermedades, lo que llamamos crisis, caos. Quizás son como buenas oportunidades para dejar una mentalidad antigua. Sí, sí. Bueno, la ley de correspondencia, como decís, ¿no? En realidad, lo externo te muestra lo que uno tiene que cambiar. Sí. Bueno, después está la ley de polaridad. Sí. Contanos un poquito la ley de polaridad. Bueno, es como muy interesante y a veces es como poco conocida en el mundo. Nosotros quizás estamos más familiarizados con el concepto de dualidad, ¿no? Como hombre-mujer, alto-bajo, frío-calor, lo vemos todo como en conceptos duales. En realidad, lo que dice la ley de polaridad es que hay 2 extremos de una misma cosa. Es decir, y yo creo que la forma más sencilla de entenderlo es tomar el frío y el calor. No te decimos, bueno, hay 2 formas de manifestarse, en frío y en calor. Mucho calor te quema, mucho frío te congela, pero el fin y el propósito es el mismo de los 2. O sea, los 2 te matarían, eventualmente. Claro. ¿Por qué? Porque toda energía llevada a los extremos es dañina. O no solo es dañina, sino que se encuentra. Es como que del péndulo pasamos al círculo. Entonces, cualquier energía que se lleve a la polaridad, eventualmente se va a cruzar. Entonces, lo interesante es ver cuál es el desarrollo del equilibrio. Es decir, hay que imaginarse el péndulo la ley de polaridad como un péndulo. Y nosotros todo el tiempo, como seres humanos, estamos penduleando, de un lado a otro. Y el sufrimiento del dolor es producto de estar tanto tiempo en el péndulo. Yo estoy feliz, mañana estoy triste, estoy sano, soltero, en pareja, estoy todo el tiempo en el péndulo. Mientras más movimiento tiene el péndulo, generalmente más desgaste en la experimentación. Entonces, la cosa es como ver cómo nosotros podemos detener tanto movimiento. Claro, sí, está bien, perfecto. Sería como encontrar una temperatura. Sí, el equilibrio. Ideal. El equilibrio, sí. ni muy ni tan tan. Ni salgo abrigado con 35 grados. Claro, tal cual. Ni sí. salgo desnudo cuando está en claro, invierno. Sí, tal cual. Está perfecto.
Pero está como muy alineado con el, bueno, están todos, pero con el ritmo también, ¿no? Porque es que mucho lo que si nosotros imaginamos como un péndulo, nos imaginamos como una pirámide, ¿no? Y nosotros como... Después podemos poner un dibujito porque lo tenés en el libro, le vamos a poner el péndulo. Ok, si nosotros imaginamos un péndulo, podríamos decir que un extremo hay frío y otro extremo hay calor, ¿no? O podemos llevarlo a algo práctico, hablar de espiritualidad y materia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos peleado el concepto de espiritualidad y materia porque justamente son la misma energía. Pero nosotros, como nos gusta todo separarlo y ponerlo en extremos, porque los extremos generan contraste, y sin el contraste yo no puedo visibilizar la realidad. Es decir, como el concepto de quiero ser un ser de luz. Bueno, buenísimo, pero para ser un ser de luz necesitas oscuridad del otro lado, porque si no tengo capacidad de proyectar la luz. Entonces, si la oscuridad no existiera, entonces no existiría la posibilidad de ser un ser de luz. Entonces, uno necesita al otro. Entonces, hay una falta a veces de comprensión en que la dualidad es lo que genera la existencia. Porque si no, la realidad no se puede proyectar. Entonces, si vos querés ser un ser de luz y demás, bueno, necesitas que haya oscuridad del otro lado. Entonces, no demonizarías la oscuridad porque realiza tu propósito. Entonces, poniendo el ejemplo de espiritualidad y materia, lo que puedes ver en la vida de una persona que se hace demasiado espiritual es que se aleja del mundo material y empieza a tener conflictos en el mundo material. Empieza a tener conflictos con el dinero, empieza a tener conflictos con la estructura, con la organización. Y el que está demasiado en lo material, de repente llega un estallido de su vida donde dice cambiaría todo lo que tengo por haber visto crecer a mis hijos y haber jugado con ellos, por ejemplo. Perfecto ejemplo. Y entonces es ni uno ni el otro. Es como me vuelvo espirimaterial, por así decirlo, en el medio, y es está bueno. Estar ahí jugando entre los dos. Ahora, nadie sabe cuál es el punto de equilibrio, es muy personal. Cuánto le dedico a la materia, cuánto le dedico al espíritu, pero en los extremos me van a llevar al dolor. Y la ley de ritmo sería el proceso que me toma transicionar de un lugar a otro. ¿Sí? Es como si esto fuese el sol en un polo y esto fuese la luna. En realidad son polos, pero están bailando todo el tiempo. O sea, no se encuentran, pero están bailando. Y los dos generan un ritmo. Y en el ritmo de la luz y la oscuridad es que suceden cosas. Hay cosas que pasan durante el día y cosas que pasan durante la noche. Es como dormir y estar despierto. No venimos ni a dormir ni a estar despierto, venimos a las dos. Ahora, hay gente que puede elegir dormir 14 horas por día. Hay gente que puede elegir dormir 4. Y depende cómo hagas el proceso de despertar y dormir, ser consciente o inconsciente, el juego es la experiencia que vas a tener. Pero no hay escapatoria a la inconsciencia, conciencia, dormir o no dormir. Eventualmente, por más que luches con eso, te vas a quedar dormido si vos pensás que querés estar despierto todo el tiempo. Sería como, si me hace bien, ¿está bien o no? Es que para mí es la única ley válida. O sea, obviamente, y ahí podemos entrar en un montón de debates. Bueno, pero si lo que me hace bien a mí genera egoísta o daña... o complica al otro, pero eso se ajusta por la ley de causa y efecto. Claro. Porque si lo que yo hago, que a mí me hace bien, le hace daño al otro, por causa y efecto yo voy a recibir lo que estoy dando. Entonces, no es que a veces se puede malinterpretar como egoísmo, pero no pasa nada porque se ajusta todo a nivel planetario, universal, por así decirlo, porque me van a suceder eventos. Y los eventos que me sucedan, si me responsabilizo, voy a entender que es que hay algo que estoy entregando afuera y por eso me vuelve lo que me vuelve. Lo bonito y no tan bonito. Entonces, en realidad, si aplicaras las 7 leyes, rara vez sostendrías comportamientos que hacen daño a otras personas. Y de todo modo, igual muchas veces vas a hacer un montón de acciones con muchas buenas intenciones y vas a dañar igual a las personas. Bueno, pero por ahí cuando está la buena intención, que es diferente. Sí, y ahí en realidad podríamos hablar que por vibración siempre la persona que se aparece adelante nos da exactamente lo que necesitamos. Y yo te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo estar en el auto hace 2 años y había cambiado mi celular. Y estaba con mi pareja en ese momento hablando, esperando en el auto, y le dije, ¿sabes que tenía que haber esperado una semana para comprarme el celular? Y había tenido como un pensamiento relacionado al dinero, a cómo lo había hecho y demás. Me bajé del auto, vino un ladrón y me pidió el celular. Entonces, ahí podríamos decir, ¿es una persona que viene a hacerme daño o en realidad está manifestando aquello que yo acabo de decir con conciencia de que yo no era merecedor de eso? Entonces, mi falta, y esto es mi visión nomás, mi falta de responsabilidad sería decir que fortuitamente me crucé con esa persona. No, esa persona vino a escuchar mi pedido y se lo llevó porque había algo en mi sistema que no quería recibirlo, entonces automáticamente se cumplió. Entonces, yo no veo a alguien que me hace daño. Yo entiendo que alguien de otro lado puede decir, bueno, pero el ladrón es malo. No sé, malo el concepto que tenía mi conciencia sobre el merecimiento y por eso no podía tener un celular conmigo. Entonces, cuando en lugar de poner mi atención en el ladrón, lo pongo en mí de por qué tengo ese pensamiento de carencia. Claro, qué maravilla ser consciente de eso, es espectacular. Y no me tengo que ocupar del ladrón. A veces me digo, ¿qué está pasando acá?
¿Entendés? Porque me ha pasado a mí. Y aparte no me puedo ocupar del ladrón, porque es externo a mí, me puedo ocupar Claro. de mis propios pensamientos o creencias, nada más. Claro, maravilloso. Bueno, creo que no nos queda ninguno. Generación, hablaste de todos los... ¿Querés agregar algo más? Me encanta, Nico, A ver, escucharte. iniciando lo primero es como, siempre para mí es interesante ser conscientes de que lo más poderoso que tenemos es la mente. Por eso todo comienza con el principio de mentalismo. Mentalismo, no hablamos de mentalismo. Y lo más poderoso que tenemos es, toda realidad se origina primero en la mente y después se manifiesta. Entonces es interesante saber por lo menos o tener un poco de conocimiento o herramientas de cómo funciona la mente. Y con esto siempre hago una salvedad, que la mente no es racional o intelectual. Porque a veces cuando una persona dice soy mental, se refiere a una persona que estoy pensando, pienso demasiado. No, la mente es la interacción entre las emociones, las sensaciones, las programaciones que tenemos, es como el todo que nosotros somos. La mente es lo más poderoso que tenemos, no es algo que habite acá, es un conjunto de experiencias y elementos. Entonces, para mí siempre mi recomendación es que cada uno en el camino que elija hacer, que cualquier camino es súper válido, La cámara. que el camino es súper válido, siempre lo interesante es entender que la mente es lo más poderoso que tenemos y si conocemos cómo opera nuestra mente, podemos cambiar nuestra vida hacia lugares que... No sé la felicidad, porque no creo que exista un concepto de vivir feliz todo el tiempo. No existe eso en las tres dimensiones, porque es una polaridad de la tristeza, aparte. Pero sí vivir como más en equilibrio, o volver más rápido a tu punto de equilibrio, que eso es una gran ventaja. Vivir con mayor cantidad o momentos de equilibrio es mucho mejor, Claro, por lo menos. sí, Por lo menos por podés supuesto. vivir sin sufrir. Claro. Dolor va a haber, pero Claro. podés elegir vivir sin sufrimiento. No, divino, divino. Bueno, Nico, te agradezco, placer. un placer. Gracias. Y bueno, como siempre te digo, conocete, reiniciate y hacete fácil la vida. Beso enorme. Chao.